Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto con la llegada de mi abuelo Pedro a nuestra casa. Él siempre fue una figura importante en mi vida, pero su presencia se volvió aún más especial cuando vino a vivir con nosotros después de terminar su relación. Mi madre estaba preocupada por él, no quería que él estuviera solo en ese momento difícil, así que lo invitó a pasar un rato en nuestra casa. Yo estaba emocionado, pero también un poco nervioso. Mi abuelo siempre fue una persona muy activa. Persona llena de energía. A pesar de tener 65 años, la idea de tenerlo cerca todos los días era reconfortante, pero no sabía cómo sería la convivencia. Sobre todo porque estaba en mi último año de secundaria y preparándome para la universidad. Al principio las cosas fueron muy tranquilas. El abuelo Pedro se instaló en la habitación de invitados y pronto trajo su energía positiva a casa. Se levantaba temprano todos los días. Hacía ejercicio en el patio y preparaba un desayuno que él mismo preparaba y toda la casa olía a comodidad. Su rutina pronto pasó a ser parte de la nuestra y empecé a darme cuenta de que a pesar de para su edad era mucho más activo y jovial que muchos jóvenes que conocía. Lo que más me impresionó fue cómo lograba transformar las pequeñas cosas cotidianas en momentos especiales. Un simple paseo por el parque se convertía en una aventura y siempre encontraba la manera de hacerme reír hasta en los días más estresantes. Me enseñó a reducir el ritmo y valorar las pequeñas cosas de la vida, algo que cuando tenía 18 años siempre estaba corriendo hacia la siguiente meta, el siguiente desafío. Mi madre recibió una llamada del trabajo, necesitaba viajar por una semana para resolver unos asuntos urgentes. Sabía que esto podía pasar, pero cuando me dijo mi corazón dio un vuelco. Sería solo mi abuelo y yo por una semana entera. Confieso que estaba un poco aprensivo. Mi madre siempre fue el ancla de la casa, la persona que mantenía todo en orden, y ahora yo tendría que asumir este rol, aunque sea temporalmente. El día que mi madre se fue, mi abuelo y yo nos quedamos en casa. Él notó que yo estaba un poco nervioso y decidió distraerme. ¿Qué tal un paseo en bicicleta? Me sugirió que hacía tiempo que no andaba en bicicleta. Sería bueno aclarar mi mente. Acepté y pronto estábamos en bicicleta por el vecindario con el viento golpeando rostros y el sol de la tarde iluminando nuestro camino. En ese momento me olvidé de todas mis preocupaciones. Regresamos a casa renovados y mi abuelo preparó una cena sencilla pero deliciosa. Me contó historias de cuando era joven, sobre cómo conoció a mi abuela y los viajes que hacían. Tomados juntos escuché atentamente, fascinado por las aventuras que había vivido. Siempre supe que mi abuelo era una persona especial, pero escucharlo contar estas historias de una manera tan animada me hizo darme cuenta de que todavía tenía mucho que enseñar. Conforme fueron pasando los días, comenzamos para desarrollar una rutina. Nos levantamos temprano, tomamos café juntos y luego hicimos alguna actividad. Un día fuimos a pescar, otro día decidimos hacer un picnic en el parque. Incluso me enseñó a jugar ajedrez, algo que siempre quise aprender pero nunca tuve la paciencia porque cada día era una experiencia nueva y yo me sentí más cerca de él que nunca. Recuerdo una noche en particular que estábamos sentados en el porche mirando las estrellas y mi abuelo empezó a hablar de lo impredecible que puede ser la vida. Nunca se sabe lo que va a pasar, Ana. A veces las cosas no salen como deben planearse, pero eso no significa que no puedan ser buenos. Solo hay que estar abierto a los cambios, aceptar lo que viene y hacerlo mejor con lo que tienes. Tus palabras quedaron grabadas en mi mente. Una persona a la que le gustaba tener todo bajo control, pero yo demostré que a veces hay que dejar fluir las cosas. La semana pasó rápido y me encontré cada vez más involucrada en esta nueva dinámica. No solo estaba cuidando a mi abuelo, sino que también estaba aprendiendo mucho de él. Él me enseñó a ser más paciente y disfrutar el presente y valorar las pequeñas cosas de la vida. A cambio lo ayudé a conectarse con el mundo moderno, mostrándole cómo usar su nuevo celular e incluso convenciendo a Endo de crear una cuenta en una red social para poder compartir sus aventuras con amigos. Pero lo más especial de todo fue la forma en que me hizo ver la vida de una manera diferente. Antes solo me concentraba en la universidad, en sacar buenas notas y asegurar un buen futuro, pero ahora entendí que él
presente también es importante que vivir el momento. Es tan esencial como planificar el futuro. Mi abuelo, con su sabiduría tranquila y su forma ligera de ver la vida, me mostró que entre estos dos aspectos está lo que realmente importa. En el último día del viaje de mi madre, mi abuelo y yo decidimos hacer algo especial. Él sugirió que tuviéramos una cena de despedida como agradecimiento por la semana que pasamos juntos. Pasamos toda la tarde en la cocina preparando los platos favoritos de nuestra familia y por la noche nos sentamos a la mesa con un sentimiento de logro perfecto. Mientras comíamos, reíamos y hablábamos. Sentí una conexión tan profunda con mi abuelo que era difícil escribir. Cuando mi madre regresó, notó la diferencia en la casa. Había una nueva energía, una ligereza en el aire que no había estado allí antes, y se alegró de ver cómo mi abuelo y yo nos habíamos unido cerca, y en los días que siguieron continuó viviendo con nosotros. Su presencia se convirtió en parte de nuestra vida y no puedo imaginar cómo sería sin él ahora. Esta experiencia me enseñó muchas cosas, pero la lección principal fue sobre la importancia de la familia y los vínculos que creamos a lo largo de mi vida. Mi abuelo, que inicialmente llegó a nuestra casa como huésped temporal, terminó convirtiéndose en parte fundamental de nuestro día a día, y yo, que antes veía la vida de forma tan lineal, aprendí que es así, lleno de curvas y desvíos inesperados, pero eso es precisamente lo que la hace tan rica y emocionante. Ahora, mientras escribo esta historia, me doy cuenta de cuánto he cambiado desde que llegó mi abuelo. Él no solo trajo alegría y energía a nuestro hogar, sino que también me enseñó cómo hacerlo. Vivir de una manera más plena y significativa. Estoy agradecido por cada momento que pasamos juntos y por todo lo que él me enseñó, y por supuesto no puedo dejar de mencionar que lo más importante que aprendí es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Abrirse a nuevas experiencias y valorar las personas que realmente importan. Mi abuelo Pedro es prueba viviente de ello, y espero poder seguir su ejemplo por el resto de mi vida.